laterales, lo que le permite mayor movilidad, porque no tiene los ligamentos colaterales. Esta articulación incluso puede separarse hasta 2 centímetros, 3 centímetros, separarse una superficie ósea de la otra. Bien, era una de las que hacíamos comparación con el perro, porque en el perro, y se ve muy bien en la diapositiva, porque me está grabando tanto. Okay, entonces, en el caso del canino, hay unos ligamentos que llamamos ligamentos glenohumerales, que se ven muy bien en el dibujo que hace en el texto de anatomía del perro, ¿sí? Que no los tiene el caballo. El caballo no los tiene como tal, como unos ligamentos intraarticulares. Pero si leen Getty van a leer allí que hay unos ligamentos glenohumerales, pero ellos se refieren a un reforzamiento de la cápsula articular, en el caso del equino. No como tal un ligamento dentro de la articulación, mientras que en el perro sí. Entonces, en el perro tenemos los ligamentos glenohumerales intraarticulares. En el caballo no lo mencionamos, lo mencionan algunos autores y dicen que los glenohumerales son reforzamientos de la cápsula articular. ¿Están todos? ¿Vieron? Aquí tenemos un tendón, esto lo van a ver la semana que viene, con el acerto fibroso, que no pertenece a la articulación, por eso no se lo nombré, lo van a ver en biología la próxima semana. Aquí igual, tenemos el acerto fibroso. ¿Qué diferencia tenemos de esta articulación con esta? Son iguales, el tamaño es diferente, ¿no? Ah, mira el tamaño. Uy, usted tiene que poner ojo, ustedes no se fijan. ¿Qué es eso? Mira, no. El acromión. El acromión, esta tiene acromión, esta no tiene acromión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una es de perro y la otra de caballo. Que esta es de bovino Ah. y esta es de equino. ¿Ok? Así que sean un poquito detallistas. ¿Ah? Después tenemos la articulación, la del codo o húmero radio cubital. Es una articulación con 3 superficies óseas involucradas. ¿Okay? Tenemos la tróclea del extremo distal del húmero. Esta tiene una bolsa, la cápsula articular bastante amplia, muy delgada en la parte posterior, ¿okay? Para introducirse aquí, para evitar pellizcos aquí, en la fosa olecraniana. Bien. Muy sencilla, cápsula articular y los ligamentos colaterales. Ligamento colateral medial, que es largo, ligamento colateral, este es el lateral, a ver. Este es el medial, que es largo, y el lateral, que es corto. Ligamento colateral lateral, corto, ligamento colateral medial, que es largo. Ven en blanco la cápsula articular. Recuerden que el cúbito se osificaba al radio, ¿okay? Con un espacio, dejando, hay dos núcleos, digamos, de osificación, uno proximal y uno distal. El distal osifica más tardíamente, ¿okay? En un potro no va a estar osificado. Y ahí hay un ligamento interóseo, y hay es más, podemos hablar aquí de 2 uniones, dos articulaciones fibrosas, una proximal y una distal. La proximal está incluida en la cápsula articular, ¿okay? Y hay este ligamento que lo llamamos ligamento arciforme, ¿okay? Ligamento arciforme. Una acotación. En el examen, si yo le pregunto, identifique esto, ¿verdad? Con un numerito. Ligamento colateral, Lateral. medial
de la articulación del codo o húmero radiocubital. ¿Okay? Nombre y apellido completo del carpo. La articulación del carpo comprende 3 articulaciones. Antibraquiocarpiana, intercarpiana y carpometacarpiana. Okay. Esas 3 articulaciones van a estar envueltas en una sola cápsula articular. La primera y la segunda son las que tienen más movimiento, principalmente la primera. ¿Okay? La carpometacarpiana tiene muy poco movimiento, flexión y extensión. Otra cosa, recuerden que la articulación del codo tiene un movimiento, es lo que llamamos el ínglimo perfecto, porque solo hace flexión y extensión. ¿Okay? Vamos entonces, seguimos con la articulación del carpo. Aquí sí quiero. Bien, una cápsula articular completa que cubre toda la articulación y unos ligamentos colaterales, lateral, medial. ¿Okay? Tienen que ubicar cuál es el radio, cuál es el metacarpo para poder saber cuál es lateral y cuál es medial. Ligamentos colaterales, cápsula articular completa. Internamente hay unos ligamentos que unen un hueso carpiano con otro. ¿Lo ven aquí en rojito? ¿Okay? Esos son ligamentos interóseos. Ligamentos interóseos que van de un hueso del carpo al otro. Por aquí vamos bien. Bien. La cápsula articular en la parte dorsal, la parte anterior, decimos que ahí la cápsula se va a convertir, o le vamos a llamar el retináculo del extensor. ¿Okay? Porque por allí pasan los tendones de los músculos extensores. Retináculo del extensor. Vamos a hablar, antes de hablar de completo del canal del carpo, vamos a hablar del carpo accesorio. Carpo accesorio tiene 3 ligamentos. Uno proximal, uno medio y uno distal. Tenemos aquí el radio, aquí el carpo accesorio, en este lado, no se lo más grande, pero a poner más. Este sería el carpo cubital, aquí tenemos el carpo intermedio, carpo radial. Aquí en la fila distal tenemos C4, C3, C2, C1, 2, 3, 4. Y aquí venimos con el metacarpo. Con el metacarpo, y aquí tendríamos el cuarto metacarpiano. Este es el tercero metacarpiano. Este es el tercero. Aquí tenemos el segundo, 2, 3 y aquí el 4. Entonces, este carpo accesorio tiene un ligamento proximal que va, silencio, que va del carpo accesorio a el radio. Después tenemos uno medio que va del carpo accesorio al carpo cubital. Después tenemos uno distal que se divide en 2 ramas. Una que va al C4 y otra al cuarto metacarpiano. ¿Okay? En el examen puede que le pregunte que identifique este hueso y cuáles son sus medios de fijeza. Puede ser que en la pieza se lo señale cuál es este medio de fijeza. Por aquí había. ¿Okay? Fíjense que en azul tenemos el proximal, el rosado, este azul, proximal, el medio y el distal en amarillo.
Pues que le pregunté que identifique esto, identifique el hueso y a cuál fue medio de fijeza. ¿Estamos claros ahí? Ok. Estábamos hablando de la cápsula articular. Decía que la parte dorsal de esta cápsula se reforzaba y formaba el retináculo del extensor. Ahora, la parte posterior del carpo sería esta verde que está acá, ¿ves? Ella también la vamos a denominar o el ligamento carpal palmar. ¿Ok? Ligamento carpal palmar, está en la parte posterior, en la palma. Y ese ligamento carpal palmar va a constituir lo que es el límite anterior del canal del carpo. El canal del carpo, ¿estamos en lápiz? El canal del carpo es este, por donde pasa el lápiz. ¿Ven? Este es el canal del carpo. ¿Entendieron? Entonces, ese canal del carpo vamos a delimitarlo. ¿Quién es el límite anterior? Ligamento capsular palmar. El ligamento capsular palmar, ligamento carpal palmar, este que vemos en verde, aquí en mi derecha. ¿Quién es el límite lateral? El carpo accesorio. El carpo accesorio. Y medialmente está cerrado por un engrosamiento de la fascia, ¿ok? Que va a cerrar y hacer la pared medial del canal del carpo. Límite del canal del carpo. ¿Qué pasa por ese canal del carpo? Ajá, y pasan los tendones de los músculos flexores. Por delante, los extensores, el retináculo del extensor. Por detrás, los músculos flexores. Entonces, ese canal del carpo, por él van a pasar arterias, vasos sanguíneos, nervios y los tendones de los músculos flexores. ¿Ok? Fíjense aquí, canal del carpo. Estos son los ligamentos colaterales, colateral medial, colateral lateral. Esto voy a preguntarle también, identifique dónde está el verde, identifique esto y diga que contribuye a formar. Ligamento carpal palmar y constituye el límite anterior del canal del carpo. ¿Entendido? Entonces, del carpo dijimos que tenía una cápsula articular que envolvía 3 articulaciones. Hablamos de los ligamentos interóseos, ligamento colateral, lateral y medial, los ligamentos del carpo accesorio, ¿ok? Y hablamos del canal del carpo. ¿No hay duda? No. Hablen hoy, ahí es para siempre. La idea es que ustedes ahora también, después de la explicación, puedan revisar las piezas, identificar los ligamentos en las piezas, sobre todo allá atrás, si no ven bien. ¿Okay? Fíjense acá, el canal del carpo, ocupado por los tendones de los músculos flexores, el superficial y el profundo. Él lo va a sostener, va a hacer estabilidad. Tenemos los ligamentos interóseos. Ok, ahora vamos con la articulación del dedo. En el dedo tenemos 3. La metacarpofalángica o articulación del menudillo, la interfalángica proximal, que también la llaman cuartilla, y la interfalángica distal o la corona. La articulación interfalángica proximal, voy a poner aquí los dedos para no estar. La interfalángica proximal o la articulación del menudillo
allí estamos incluyendo a los sesamoides proximales. ¿Ok? Va a tener una cápsula articular que incluye a los sesamoides. La articulación metacarpofalángica, entonces va a tener una cápsula articular y unos ligamentos colaterales, ¿ok? Lateral y medial. Cada ligamento colateral, o sea, ligamento colateral, tiene una rama para la primera falange, metacarpo primera falange, y otra metacarpo sesamoide. Ahora vamos con los medios de fijeza del sesamoideo. Ligamento o medios de fijeza de los sesamoides proximales. Eran unos cuantos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Primero tenemos unos ligamentos sesamoideos colaterales. Fíjense, les hablé de ligamentos colaterales de la articulación metacarpofalángica. Ahora vamos a hablar ligamentos colaterales del sesamoideo proximal o ligamento sesamoideo colateral. ¿Bien? ¿Qué? Trae uno rojo. Hay una mesa, profe. Que hace lo contrario, va del sesamoide a metacarpo y del sesamoide a primera falange, entrecruzados. Entonces, hay unos ligamentos colaterales de la articulación del menudillo y hay ligamentos colaterales sesamoideos. ¿Bien? Seguimos con los ligamentos sesamoideos. Tenemos primero colaterales, ¿verdad? Los sesamoideos. Colateral. Tenemos uno intersesamoideo que va del sesamoide a otro. Aquí tendríamos ligamento intersesamoideo. ¿Okay? Va a ocupar el espacio entre ellos, lo va a cubrir. Ligamento intersesamoideo. Aquí tenemos amarillo el ligamento colateral, lateral de la metacarpofalángica. Ligamento colateral. Entonces tenemos sesamoideo colateral, intersesamoideo. Ahí el sesamoideo, el proximal o cuerda suspensora. Del menudillo, también lo llama ligamento interóseo. Esta cuerda del menudillo o ligamento interóseo la verdad que es un tejido muy especializado, además del tejido, ¿okay? También va a tener fibras musculares, lo que lo hace más elástico. Por eso es más especializado y lo llaman también por eso ligamento interóseo. Tiene fibras musculares en su estructura, la puerta. ¿La ven? Esta es la cuerda suspensora del menudillo. Aquí la tenemos en amarillo. Todo el dedo vamos a hacer igual el miembro anterior que el miembro posterior. Entonces, esta cuerda suspensora se va a estar originando a nivel del carpo, o sea, de la parte inferior entre el carpo y metacarpo. En este caso metatarso y tarso, porque estamos en un miembro posterior, ¿entendieron? Entonces, se está originando allí. Se está originando a partir del extremo proximal caudal del metacarpo o metatarso y fila distal del carpo o tarso. Allí se está originando. Ella va
hace su recorrido por la cara palmar o plantar del metacarpo o del metatarso. Muy relacionada con el hueso como tal, con el metacarpo, con el metatarso. Luego, en el tercio distal, esta cuerda suspensora se va a dividir en dos ramas. ¿Ven las dos ramas? Se va a dividir en dos ramas. Esas ramas se van a dirigir hacia adelante, van a pasar por la superficie abaxial de los sesamoides proximales, donde se inserta en gran parte allí, y luego continúan hacia la parte dorsal de la primera falange para terminar uniéndose al tendón del músculo extensor, el tensor digital común o el tensor digital largo, sea miembro anterior o miembro posterior. ¿Okay? Les hablé del origen, recorrido, inserción. Falta la función, pero vamos a repetir. Fíjense, aquí lo tenemos en rojo. ¿Okay? Aquí lo vemos en rojo, aquí está en verde. Tan verde también. También verde o celestón. Entonces, ¿dónde se está originando? Superficie palmar del extremo proximal del metacarpo o metatarso o borde distal de la articulación del carpo y posterior. Su recorrido pasa por detrás, por la superficie palmar del metacarpo. Hace su recorrido entonces por la cara palmar del metacarpo. Entonces pasa por la cara palmar o plantar del metacarpo o metatarso y en su tercio distal se divide en dos ramas que se van a dirigir hacia adelante. Cuando se dirigen hacia adelante van a pasar por la superficie abaxial de los sesamoides proximales, donde se inserta en parte, y continúan hacia la parte dorsal, llegándose a insertar, a unir en el tendón del músculo extensor digital. ¿Okay? Y ese extensor digital va a terminar a su vez en la apófisis del extensor de la tercera falange. ¿La recuerdan? Ahora encontrar la función. ¿Ah? Sostener la articulación del menudillo. Fíjense la posición, ¿verdad? Del dedo. Si no tenemos esta cuerda suspensora, va a ocurrir una flexión excesiva de la articulación del menudillo. ¿Okay? Y estos sesamoides proximales van a llegar al piso. Entonces va a evitar una flexión excesiva de la articulación del menudillo y de esa manera sostiene la articulación. Esta cuerda se parte, se lesiona, ¿okay? Y cae el dedo. Pero que se doble. Se dobla aquí. ¿Okay? Cuando decimos que el ángulo se hace más pequeño, decimos que hay una flexión. Entonces, ¿qué evita? Una flexión excesiva de esta articulación. ¿Entendieron? Sí. Mira, y hay unos ligamentos distales. Distales sesamoideos. ¿Qué a su vez cuáles son? Superficial, Oblicuo. oblicuo, Superficial o recto, oblicuo, cruzados cruzado y cortos. y corto. Ok, aquí lo vemos. Ellos van en la cara palmar, lo vamos a conseguir en la cara palmar de la primera falange. Van a ir desde la base de los sesamoideos, del borde proximal y caudal de la primera falange
y terminan hasta la segunda falange incluso. Tenemos en azul, vemos el superficial o recto. En azul, superficial o recto, y por a los lados, como el color cremita. Ajá. Ya que vemos el oblicuo. Este es el superficial del azul. Y aquí vemos el oblicuo. Uno solo. Ajá. Sí, pero es que está cubierto por el azul. Uno solo y se Está cubierto, no. Oblicuo es el que está a un lado del azul. El azul es el superficial. Y el oblicuo es el que tenemos a los lados. El superficial pasa sobre él. ¿Recuerdan esa área rugosa triangular en la superficie caudal de la primera falange? No. Bueno, por allí pasa ese ligamento profundo. ¿Cómo? La primera falange es un hueso largo, la segunda un hueso corto y la tercera un hueso irregular. ¿Ok? Tenemos aquí el superficial y abajo el oblicuo. Ahora voy a tener que hacer otro dedo. Aquí viene la cuerda suspensora. Algo así para poderles pintarlo cruzados y cortos. Tenemos que los ligamentos cortos van de este borde caudal del extremo proximal de la primera falange a la base del sesamoide correspondiente. Ese sería el corto. Y el cruzado va igual, pero al sesamoide contrario. ¿Entendido? Corto y cruzado. Ajá, quítame esto que no me deja ver. ¿Así? Ok. Esto lo vamos a ver en estas dos piezas. ¿Por qué? ¿Vemos un ligamento o vemos otro? En una misma pieza es muy difícil que lo veamos todo. Yo sé que todos lo van a ver, pero se intenta y ustedes se hacen multiplicadores. Ven acá como plateado, los cruzados. Fíjense aquí los cortos en negro y aquí los cruzados en rojo. Hasta que buscar una pinturita al pintar. Tenemos los ligamentos colateral, lateral y medial de la articulación del menudillo. Tenemos los ligamentos sesamoideos. Y dentro de los sesamoideos tenemos el intersesamoideo, la cuerda suspensora del menudillo, los distales, que los distales son oblicuo, cruzado, corto y superficial. ¿Okay? Superficial o recto, oblicuo, corto y cruzado. ¿Dudas? En general, todo lo de la articulación del menudillo, tenemos los ligamentos colaterales de la articulación del menudillo, con su cápsula articular, y tenemos los ligamentos sesamoideos. Dentro de los ligamentos sesamoideos tenemos colaterales sesamoideos, tenemos la cuerda suspensora, tenemos el intersesamoideo y los sesamoideos distales. Y los sesamoideos distales a su vez son 4: superficial o recto, oblicuo, corto y cruzado. ¿Entendido? Bien, la siguiente articulación del dedo es la interfalángica proximal. La interfalángica proximal tiene un ligamento colateral, lateral y medial de la articulación, su cápsula articular, y tiene unos ligamentos palmares o plantares en el miembro posterior. Estos ligamentos palmares van puestos por la cara palmar y son dos bandas que los llamamos como Axiles y abaxiles. axial y vamos a ver en cuál se ven.
en esta pieza, aquí se ven muchos ligamentos. ¿Okay? Fíjense los superficiales o rectos y el oblicuo que bien se ve, hasta la segunda falange llega. Tenemos los palmares, abaxial, fíjense, son dos cintas abaxiales y dos axiales. No se ven todas, se ve aquí una. Este es ligamento palmar de la articulación interfalángica proximal. ¿Vieron acá? Porque no está completo. Bien, fíjense acá, superficial o recto, los oblicuos. Y aquí, ven esta banda que está aquí, ligamento palmar abaxial. ¿Ok? Falta el axial de este lado. Y del otro lado tenemos el palmar, ese sí es el abaxial o el concéntrico. Ahí. Y por la lámina no. Puedo hacer corta. En rosado y en verde, digamos verde. En rosado los concéntricos o axiales y en verde al lado los abaxiales. ¿Lo viste? Ligamentos palmares de la articulación interfalángica proximal. Estos aquí rosados serían los palmares, los concéntricos o axiales y aquí los abaxiales. ¿Ok? Abaxiales en verdecito y concéntrico o axial. ¿Vieron acá? Sesamoideo distal o, ¿cómo lo llamamos también? Sesamoideo distal o Navicular. navicular. Y la segunda falange. ¿Recuerdan cómo era el sesamoideo distal? Sí. Una lanceta hacia la raíz. Bien. Tiene una cápsula articular con unos ligamentos colaterales, lateral y medial. Proximal tenemos los ligamentos colaterales y tenemos los ligamentos palmares, que están distribuidos en 4 bandas, ¿okay? 2 hacia los lados, las abaxiales, las llaman excéntricas, y 2 mediales, que serían las axiales. ¿Okay? Estos serían entonces los ligamentos palmares o plantares de la articulación interfalángica distal. proximal. Ahora, la interfalángica distal tiene su cápsula articular y sus ligamentos colaterales. ¿Okay? Y tenemos los ligamentos del navicular, que son uno impar o distal, ¿okay? Y un ligamento suspensor navicular. Segunda falange. Primera, segunda, tercera. Entonces, vimos el navicular. El ligamento navicular impar o distal va desde este borde distal del navicular hacia la superficie flexora de la tercera falange. ¿Okay? Y el suspensor navicular va del borde superior y extremo, ¿ves?, hasta la primera falange. Entonces tenemos, si les muestro, identifiquen este hueso con el navicular y diga sus medios de eficiencia. El impar o distal y el suspensor navicular. ¿Okay? Y lo vemos por aquí también en unas piezas. Este es el impar o distal. Y ven aquí el navicular, ¿verdad? Este es el navicular. Y fíjense cómo de su borde superior o su borde proximal
se está extendiendo el suspensor navicular hacia los lados. Y él va a venir así hasta la primera falange. Solo. Tenemos aquí las del sacro, ¿ok? ¿Saben aquí? Sacro, y aquí tenemos el ilio. ¿Okay? Tenemos un ligamento sacroiliaco dorsal y un ligamento sacroiliaco ventral. Este que está en verde, que rodea todo, este es el ligamento sacroiliaco ventral. Todo este es ventral. Y este que vemos aquí en azul es el sacroiliaco dorsal. ¿Okay? La tuberosidad ilíaca a el sacro. ¿El azul por ahí? Sacroiliaco dorsal. Y el verde, sacroiliaco ventral. Luego tenemos en rojo, que es el ligamento sacrotuberal ancho, que va a cerrar la cavidad pelviana con sus dos forámenes. O sea, esta sacrotuberal ancho cierra la cavidad, pero va a dejar dos espacios, ¿ok? Dos espacios. Es el pequeño, uno mayor y el otro menor. Escotadura ilíaca mayor, menor, y ahí las dos pasajes. Y va hasta la tuberosidad isquiática. ¿Okay? Esto es una articulación de movimientos. Su función es más dar estabilidad y moverse. Sacroiliaco dorsal y sacroiliaco, perdón, el ventral en verde, y aquí este que está en azul, sacroiliaco dorsal, y luego tenemos sacrotuberal ancho. En el caso del perro hay un ligamento sacrotuberoso. ¿Cómo se llama? Sacrotuberoso. Sacrotuberoso. Este es la mitad de la pelvis, aquí tenemos fémur, y este que está aquí en blanquito, pero está partido, es el ligamento sacrotuberoso, no está en el caballo. Dime la diferencia. En el perro. En el perro, y van a ver luego miología, inserción, bueno, yo no sé si estamos viendo miología de canino, o solo de equino. ¿Okay? La semana que viene tienen clase con el profesor Mario. La articulación coxofemoral, al igual que el escapulohumeral, no tiene ligamento colateral. Tiene una cápsula articular, no tiene ligamentos colaterales, eso también va a permitir la movilidad. Hay un ligamento redondo, ¿recuerda el ligamento redondo? El bovino. ¿Okay? Que va desde la cabeza del fémur a el interior de la cavidad. ¿Qué cavidad es acetabular? ¿Okay? La cavidad acetabular. La cavidad acetabular, recuerden que ella, el labio de la cavidad no era completo, sino que tenía una escotadura. ¿Recuerden lo que lo dije? Esa escotadura está cerrada con este ligamento, ¿lo ven acá? Aquí, ¿ven? Aquí. ¿Ven este ligamento? ¿Ven aquí? Este va a cerrar, o va a ayudar a formar, a cerrar la cavidad acetabular. Tenemos entonces acetabular transverso, ligamento acetabular transverso. Tenemos la cápsula articular completa, está el ligamento redondo que va desde la cabeza del fémur a la cavidad acetabular cerca de ese borde, de ese escote, de esa escotadura. Ahora, en el equino tenemos otro ligamento. Y el perro solamente tiene ligamento redondo. Hasta ahí llegamos. En el bovino también, ¿verdad? Hasta ahí. Pero los equinos, cebra, caballo, tienen un ligamento accesorio. Ese ligamento accesorio es el que vemos aquí. ¿Lo ven? No tengo el dedo. ¿Ven aquí el ligamento accesorio? Amarillo. ¿Okay? Ese ligamento accesorio, fíjense, vamos a ponerlo ahora
en la posición que es. ¡Ah, se cayeron los dos! Un día esto se nos va. Este es el pubis, este es el borde craneal del pubis. Aquí está llegando el tendón prepubial, donde se insertan los músculos abdominales. ¿Recuerdan eso? Bueno, de ese tendón prepubiano se está originando el tendón, el ligamento accesorio. ¿Lo ven acá cómo viene? ¿Ok? Desde el tendón prepubiano. Aquí está el tendón, el ligamento accesorio. Por aquí. Mira que estoy viendo el teléfono y me estoy viendo dando para acá. Pero míralo aquí en la pieza, porque sale en la pieza. Ligamento accesorio del tendón prepubiano. Y va a pasar por arriba de este ligamento acetabular transverso para entrar en la cavidad acetabular. Para entrar en la cavidad acetabular hasta la cabeza del fémur. Entonces, esa diferencia. Una etiqueta aquí, identifique ese ligamento, identifique este o este. Dejamos la femorotibial de última. Okay. Ahorita los cóndilos, la tróclea, el fémur. Tenemos unos ligamentos colaterales femororotulianos, o lo que llaman alerones de la rótula. Alerones. Así no se le dice en anatomía, no hablaron así. No, pero muy bien. Ligamento femororotuliano, ¿okay? Medial y el lateral femoral. Puede ser que en otra pieza recuerden. ¿Ah? Sí. Aquí está uno. Y aquí no está. Aquí están los dos. Femororotuliano lateral, femororotuliano lateral, femororotuliano medial. Aquí está el peroné. Esto es lateral. Ok, entonces tenemos los ligamentos femororotulianos lateral y medial. Tenemos unos ligamentos ahora femorotibial, también lateral y medial. ¿Okay? Femorotibial y femororotuliano. ¿Vamos bien ahí? Tenemos los ligamentos tibios rotulianos o ligamentos rotulianos, también nos llaman, que son tres: el lateral, medio y medial. ¿Okay? Lateral, medio y medial. Los tibios, lo llamamos tibios rotulianos, o también lo llaman ligamentos rotulianos, que son tres: lateral, medio y medial. Eso es igualito que en Google. Ahora, con la articulación tibio, femorotibial, además de los colaterales, que ya los vimos, tenemos los ligamentos cruzados, cruzado anterior y cruzado posterior. Y tenemos unos meniscos, ¿okay? Menisco lateral y uno medial. Los meniscos son estos discos o discos articulares cartilaginosos que van a acoplar las superficies articulares. Sirven para acoplar las superficies articulares. Y están ubicados entonces, fíjense, uno medial, uno lateral y este medial, lo vemos en blanco, ¿ok? Esos son los meniscos, lateral y medial. Vemos dos. Cada menisco tiene un ligamento craneal y uno caudal. Recuerden que aquí hay una espina, okay, en la superficie articular proximal hay una espina. Esos ligamentos craneal y caudal de los meniscos van delante y detrás de esa espina. Entonces cada uno tiene un ligamento craneal y caudal. Aparte de eso, el menisco lateral tiene un ligamento que llamamos menisco femoral, este que vemos aquí. El gris, el azul, ¿ok? Este es el menisco femoral. Y tenemos los ligamentos cruzados,
que van desde este espacio intercondilio, también uno hacia la parte anterior, y a ver, lo vemos aquí. Este es el ligamento que vemos en blanco, el ligamento cruzado caudal. ¿Ves? Ligamento cruzado caudal. Vamos a hacer una cosa. Sí, es un pelo, no puede ser así. Pero ahí no hay una tira de bovino. Pero bueno, esta va a ser la vista, ¿bien? Así va, esta es la vista del dibujo que voy a hacer. Tenemos los dos meniscos. Esta es la parte anterior, esta para adelante, esta es la parte posterior. Cada menisco tiene un ligamento craneal y un ligamento caudal. Me falta precisamente porque se rompió el cartílago artificial. Pero sería aquí, ¿verdad? No veo la pina que está aquí. Uno craneal y uno caudal. Ahora, el lateral, el menisco lateral, además de esos dos, tiene un ligamento menisco femoral. Menisco femoral, que va desde el menisco, pero va hacia arriba. Aquí viene el fémur, ¿verdad? Que no lo tenemos, no lo puedo dibujar, ¿no? Aquí viene el fémur. Menisco femoral para el fémur. ¿Vieron? ¿Entendido? Entonces, los meniscos tienen cada uno un ligamento caudal, un ligamento craneal, y el menisco lateral también tiene un ligamento menisco femoral, del menisco al fémur. Y los ligamentos cruzados, craneal y caudal, no lo puedo dibujar, porque irían caudal hasta la fosa, ¿verdad? Aquí entre los dos cóndilos, y caudal y el craneal. Tendrían así, uno aquí, el otro así. Cruzado craneal y caudal. Vamos a verlos esos en las piececitas que tenemos ahí. Este es el lateral y este es el medial. Ahora, en rosado, a ver, en azul, este que va arriba, fíjense que va hasta la fosa intercondilia, sería el menisco femoral. Menisco femoral en azul. Tenemos el rosado. ¿Ven aquí el rosado? Ese, no sé, no, rosado, rojo. Rojo. ¿Okay? Ese es el ligamento cruzado caudal. Cruzado caudal. Este que dibujaron acá, pero no lo dibujaron muy bien, pero este es el caudal, ligamento caudal o posterior del menisco. Vamos a ver otra. Está, pero está muy oscuro, no lo vamos a ver de lejos. No se pueden repetir. ¿Cómo? Si no se pueden repetir, si se pueden restaurar las piezas. Sí, se podría. Ok. El rojo, menisco femoral. Este celeste, azul, verdoso que vemos aquí, ese es el cruzado caudal. Este que vemos aquí es el ligamento posterior del menisco lateral. Y este que vemos aquí en amarillo, ¿ven? Algo aquí. No se ve, no tiene color. Sí, amarillo, ¿no ven cómo es ahí? Ah, por dentro. Por dentro. Ese es el cruzado craneal. El amarillo que se va adentro. Ese es el cruzado craneal. Hacia adelante. Fíjense en la parte anterior los dos meniscos amarillos, los que se ven en blanco, ¿no? Y ellos tienen su ligamento craneal y su ligamento caudal. Los rotulianos, los tres rotulianos, igualito aquí en el examen. Si le pregunto, ¿este ligamento cuál sería? Colateral, medial, de la articulación
Femorotibial. Femorotibial. Porque si le pregunto este, es femoro-rotuliano. ¿Ok? Femoro-rotuliano. Y este es femorotibial. Y los dos son colaterales mediales. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si ponen esa pieza y ponen que si este lado y este lado, serían dos preguntas diferentes. Lateral. Serían dos preguntas diferentes. Y la diferencia con el perro, ustedes lo vieron en la clase de la pieza del perro. ¿Ah? ¿Se quemó? Ya. No va a quitar el video. Ustedes tienen que ver el video antes de venir. Eso lo pasé la semana pasada. Los huesos samoides solamente tienen ligamento medio. Solamente ligamento medio. Por aquí una de perro, de perrito. ¿Dónde está? Esta que está aquí. Por cierto, no tiene el ligamento, pero tiene igual los colaterales femorotibiales. Tiene también los colaterales femororotulianos. Aquí se ve, es un sesamoide, ¿ves? Que el otro lado se cayó. Un sesamoide. ¿Ok? El otro iría aquí. Fíjense, de este lado se ve, de este lado no. Se cayó. Prende el flash. Bueno, estos dos ligamentos que forman parte de sesamoide, que forman parte de la articulación, y solamente un ligamento rotuliano también se le puede hacer, se le puede pegar en cualquier lugar, orificio. No, aquí no es sesamoide. Se parte mucho. Cordón. No, un cordón de esos que son como de nylon, pero no muy gruesos. Y se le forra si quiere, pero no se vea el cordón. Y sería y es uno solo, pero el que pinta por la no está la cosa. Pero iría uno solo. Tengo que poner la rótula, voy a poner el ligamento. Fíjense que mira que chiquitico el menisco femoral en morado. Pero se ve, son los mismos ligamentos. Los mismos ligamentos. Ajá, nos falta el tarso, yo creo que ya he terminado. El tarso. La articulación del tarso es también una articulación compuesta. ¿Por cuáles articulaciones? No la tiren la pegada. No la... Tibiotarsiano, intertarsiana proximal, intertarsiana distal y tarso metatarsiano. Son esas cuatro. Están envueltas en la cápsula articular y tiene sus ligamentos colaterales, lateral medial, con una rama larga superficial y otra corta. Fíjense acá tenemos este ligamento colateral medial, ¿verdad? Y este sería lateral. Tiene una rama larga, pues una superficial y otra profunda por debajo. Bien. Las dos ramas. Y de este lado también, fíjense la superficial, que es más larga, y por detrás se ve la profunda. Hay ligamentos interóseos que unen un hueso al otro igual. Ahora, la cápsula articular en su parte anterior, esa que está aquí, no, está aquí. En la parte anterior, la cápsula articular tiene este refuerzo, este engrosamiento, que es de forma triangular y medial, que lo llamamos ligamento tarsal dorsal. Aquí se ve en color como amarillo, aquí lo vemos como en gris, ligamento tarsal dorsal. ¿Okay? Y en todo el borde posterior del calcáneo tenemos el ligamento plantar largo.
Entonces, ¿qué puedo preguntar? Ligamento plantar largo, ligamento tarsal dorsal y el ligamento colateral. ¿Entendido? Y el dedo lo es igual. Ajá, ¿qué repasamos ahora? La temporomandibular. Hay un cráneo por ahí. El cóndilo mandibular. Tenemos la superficie articular de la porción petrosa del temporal. Hay un disco, ahí también hay un menisco articular. Hay un disco articular con una cápsula. Esa cápsula se fija en el borde del menisco, de manera que forma dos cavidades, una superior y inferior, porque esa cápsula se está insertando en todo el lado del menisco, separando las dos cavidades. Y en el caso del caballo, hay un reforzamiento que es el ligamento lateral de la temporomandibular, y que en el perro no.